Cuando empiece a parpadear yo te aviso. Buenos días, amigos, hermanos. Hoy vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual con el nuevo horario de verano. Y para este efecto vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, por favor te pedimos que nos restaures, que hagas de nosotros unas personas nuevas, que tú en su momento nos hagas llegar y abrevar en esa agua viva que eres tú. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar nuestra escuela dominical y para el efecto vamos a señalar su título. El título es, ahorita le regresamos, ya, aquí va a estar. Ya me falta nada más una lámina. Listo. Jesús restauró. Perdón. Jesús restauró mi vida. Es el número 2 de nuestros libros de texto. Vamos como siempre a iniciar con la aplicación para la vida que está en el material que estamos utilizando para esta escuela dominical. El título en inglés y el material en inglés es exactamente igual, entonces no tenemos problema en este momento. Muy bien. Vamos en nuestros libros, en la página número 22. La idea central. Jesús restauró lo que estaba roto en mi vida. Aplicación para la vida. La narración que encontramos en los 2 primeros capítulos de Génesis sobre la creación del mundo y en especial de la humanidad afirman que Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera. Entonces, ¿por qué vemos hoy la destrucción de nuestras vidas, la naturaleza y la humanidad? Porque todo está muy lejos del diseño original del Creador que describe la Biblia. Existen muchas respuestas a tan importantes preguntas, pero ninguna explica lo que pasó de manera tan convincente y con tanta claridad como el capítulo 3 de Génesis. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, perdiendo la perfección del diseño original y extendieron así su quebrantamiento a toda la humanidad. Es lógico que después de miles de años, viviendo en la esclavitud del pecado y bajo las órdenes del príncipe de las tinieblas, veamos cada vez más destrucción, incluyendo a nuestras vidas. Para hacer más grave el problema, somos incapaces de restaurarnos a nosotros mismos. De ahí que la única opción a nuestra disposición es la que Dios ha proveído. Él, en su amor y su misericordia, dio a su Hijo, Jesús, para que con su muerte y resurrección pagara por nuestros pecados y nos reconciliara con Él. Al restablecer la relación con nuestro Creador, Jesucristo nos hace nuevas criaturas, restaura nuestra vida y nos da la capacidad de crecer acorde al diseño original de Dios. Muy bien, ¿somos rebeldes? Sí, por naturaleza. ¿Cómo podemos restaurarnos? ¿Cómo podemos volver a tener contacto con Dios? Precisamente como lo dice este extracto, creyendo en su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Muy bien. Ahora, en la versión inglesa me gustó el texto que hace de aplicación para la vida. Vamos a verla. Muy bien. En 2004 nació nuestra hija, Hadley, esto es la del autor en la versión inglesa.
Debido a algunas condiciones de salud preexistentes, pesaba solo 15.5 onzas, esto es medio kilo. Durante los siguientes 108 días estuvimos en una montaña rusa de vida o muerte. Algunos días los médicos tenían buenas noticias para compartir con nosotros sobre su progreso y otros días llegábamos a la solución solo para recibir noticias desalentadoras. En un momento durante ese viaje, nuestra hija contrajo una infección que la hizo séptica, esto es que estaba contaminada. Nuestros médicos nos dijeron que no había nada más que el personal médico pudiera hacer por ella. Tendríamos que esperar y ver qué pasaba. Escuchar esas palabras puede hacer que pierdas el aliento. Habíamos llegado al final de las opciones médicas, pero solo habíamos comenzado a explorar lo que era capaz Dios de hacer. Durante las próximas semanas aprendimos a orar como nunca antes, y mientras lo hacíamos, Dios apareció en estos tiempos de desesperación. Recurrimos al único que podía satisfacer nuestra necesidad, y Él lo hizo. En una palabra, se dio un milagro aún en nuestros días. Y se dan muchos milagros en la comunidad cristiana. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él restauró a ese ser que estaba gravemente enfermo también, pero que tenía muy pocas posibilidades de vida. Cuando para el hombre es imposible, para Dios es posible. Como vemos en este post, pensamos que puede ser, o así era la hija del reverendo. Muy bien, vamos a continuar ahora con lo que es la doctrina, la teología. Aunque muchos no quieran estudiar, es necesario, porque si no, la ignorancia aflora, y cuando la ignorancia aflora, hay obscuridad en todo lo que toca. Juan del 5, del 2 al 4. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estante rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bethsatá, variante Bethsda o Bethsaida. En la Reina de Valera utiliza Bethsaida. El versículo 3. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Variante paralíticos que esperaban el movimiento de agua. Esta última parte no aparece en los textos más antiguos y seguros. En una palabra, fue un agregado. Eso hace que sea la Biblia, esté mal la Biblia y que sea por lo tanto no palabra de Dios. No, porque simplemente es acción de unos copistas que no pudieron ser fieles a lo que era la palabra. El versículo 4 dice en la versión Reina de Valera, que por eso no la utilizo, de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba al estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Este versículo tampoco aparece en los textos más antiguos y seguros. Pudo haber sido un agregado de un copista posterior para explicar en su momento el versículo 7. Pero en la realidad la Biblia debe de verse integral. Y por eso me gusta mucho la versión internacional del doctor Luciano Jaramillo. Ahora, en esta lámina, aquí vemos el templo, aquí está el templo, y aquí en esta parte vemos lo que sería el estanque de Bethsaida, Bethsatá, o como se le conozca en su momento. ¿Okay? Ya entonces sabemos dónde estaba el estanque. Este sería una reproducción a escala de lo que sería ese estanque. Realmente vemos de que eran 2 estanques. Uno tenía un color no muy limpio y el otro es donde estaba, que es el de la derecha,
y otro, básicamente no era muy limpio, y el otro diríamos que estaba más limpio, que era en donde estaban los incapacitados de que nos habla el texto. Vamos a ver el contexto. Betzatá, de acuerdo a la enciclopedia bíblica Holman, llamado también Betzda, significa casa de misericordia. Se creía que el agua del estanque tenía poderes curativos. Actualmente se encuentra una serie de estanques cerca de la iglesia de Santa Ana. Según William Barclay, en sus comentarios al Nuevo Testamento, editorial Plie, debió de ser en las fiestas judías del Pentecostés. ¿Cuándo sucedió este episodio? Llaman al estanque también Betseida, Betzda, casa del olivo o almazar. Y según Josefo, había una localidad en Jerusalén que así se llamaba. La piscina, en griego, kolimbetra, es tirarse de cabeza. Entonces se podía nadar en ellas. Considera que no está en el versículo 4 en ninguno de los textos más antiguos y seguros. En una palabra o un agregado, ¿qué se le ocurrió a un copista? ¿Le quita eso en su momento veracidad a la Biblia? No. Pero sí hay que reflejarlo para que no nos confundamos ni tengamos ideas falsas. Porque a fin de cuentas, lo que hizo ese copista es agregar un mito, una leyenda. Y la Biblia no es mítica, la Biblia es objetiva. Vamos a ver qué es restauración. Para el diccionario bíblico de Alfonso Ropero Versosa, editorial Plie, viene del hebreo chu, que es volverse, restablecer, del griego apokatastasis, vuelta de nuevo, y de katistemi, poner en nombre. Es volver una cosa o persona a su antigua condición. Génesis 41:13, Job 8:6. Jesús dijo que es restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16, 15, 24. Es el buen pastor que en el espíritu de la profecía busca la oveja perdida y restaura a la descarriada. ¿No somos descarriados? Sí somos descarriados, la verdad, ¿para qué decir que no? Pero con Jesucristo podemos ser personas nuevas. Si no lo es, medítelo, porque urge que lo haga. En el Nuevo Testamento se utiliza en Hechos 3:21 respecto a la restauración de todas las cosas a la vuelta de estas a su pristina. Pristina significa antiguo, primitivo, original, a su pristina condición, que comienza mediante la predicación del Evangelio y la fe en Cristo. Hechos 3, 2 al 4 y 26. La restauración como avivamiento habla de una condición previa de pecado, caída, ruina, que es preciso solucionar para recuperar el estado de pureza original. Si se convierte, Él lo restaurará. Jeremías 15:19. Si se convierte, si no se convierte, pues no esperen que vaya a haber una restauración milagrosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo y Dios solamente va a atender cuando verdaderamente hay un corazón constrito, un corazón realmente arrepentido, que pueda querer cambiar, ser una persona nueva. En el libro de dicho Evangelio de Samuel Pérez Millós, editorial Plie, Betzada es casa de pez. En los rollos de Qumran aparece Betzataín, donde había una piscina escalonada. Había 2 estanques, según Rela. En hebreo, Betzda significa lugar de estanques o aguas desbordadas. En uno se utilizaba para los humanos y el otro era un color barroso en donde se lavaban las ovejas para sacrificio. Recordemos que estaba cerca del templo. Si vemos su contexto, entendemos mejor el texto bíblico. Literalmente, secos, o sea, lo que serían en este caso los incapacitados, los llamó en griego secos. Había de todo tipo de inválidos, como el paralítico que sanó Jesús. El versículo 4 se ratifica que no está en las versiones más confiables
es una interpolación explicativa. Es para aclarar el porqué de la expresión del inválido del versículo 7. En sí son añadidos porque no aparecen en los textos más confiables. Y por lo tanto, estos no son palabra divina. ¿Por qué? Porque son agregados de un humano. Aquí vemos otra reproducción, ya un poquito a lápiz, etc. Y vemos ahí cómo estaban los dos estanques. Vamos a ver el desglose. El desglose es la opinión que aparece en el libro, un poquito resumido. A veces utilizo la versión inglesa, en esta me pareció bien la versión en español. Las personas siempre han experimentado dolor y sufrimiento, pecado, dolor, enfermedad y muerte. Afectan a los humanos. Jesús vino a las personas quebrantadas física, emocional y espiritualmente, como se ve en el pasaje. Hoy continúa presente en nuestras vidas, destruidas por el dolor. Jesús da consuelo al sufriente. La iglesia necesita estar entre los quebrantados, a los que sufren, y mostrarles con nuestra vida la restauración que Él hace. ¿Quién puede restaurar la vida de alguien? Solo Jesucristo. No crean que su pastor, ni su mejor amigo, ni sus padres incluso, porque solamente el que tiene el poder para verdaderamente cambiarnos es Jesucristo. Las personas buscan ayuda en la religión, pero no la reciben. La gente estaba en Bethsada, casa de misericordia, cerca del templo, por la puerta de las ovejas. Por allí entraban para el sacrificio religioso. En el templo estaban los líderes, las gentes pensaban que ellos les ayudarían. Pero la religión está muerta si carece de amor y es ciega al bien. Los religiosos ignoraban a los necesitados que acudían allí. La religión solo podía satisfacer algunas necesidades materiales para unos pocos. Entonces, las iglesias que no ayudan a su prójimo, las iglesias que son en su momento indiferentes al dolor humano, no son cristianas. Son un club social, son un buen club de cada fin de semana, pero en absoluto son básicamente auxiliares de los necesitados. Y si no es auxiliar de los necesitados y solo club de amigos, entonces no sigue la imagen que Cristo señala. Las personas creen cualquier cosa que les mantenga la esperanza de un día mejorar. Pero si la religión no podía, tal vez la superstición, lo que la llamaban Betzatá, agua burbujeante. Por el movimiento del agua se había convertido en una leyenda. La esperanza no llena, pero mantiene. En la que decía que el ángel movía el agua y entonces el primero que entraba era sano. Describe la situación de este pasaje. Jesús no necesitó ritos ni leyendas porque tiene la autoridad y quien confía en Él no será avergonzado. Disfrutemos nuestra esperanza y contémosla a otro. Eso es el real evangelismo, dar testimonio. En el texto en inglés aparece esta situación. A quien se le ha ponchado una llanta en la carretera y no sabe cómo poder en su momento arreglarla, entiende lo que significa ese triangulito. Afortunadamente hay gente buena que llega y auxilia a veces. Vamos a ver las preguntas. Reitero que se ponen tanto las de la versión en español como las de la versión en inglés. ¿Qué entiendes por restauración? Ya dijimos, y lo vimos inclusive explicado, es volver al origen. Volver a como en su momento debiera de ser idealmente la humanidad. ¿Cuándo has estado agradecido por el rescate de un estado de indefensión? En la imagen aparece el caso de que se poncha una llanta y no sabe la persona cómo poder restituirlo. Y llega alguien y milagrosamente se puede volver a caminar. En esos momentos es cuando vemos de que nos ayudan y sentimos mucho gozo. No, tampoco sirve el que ustedes vayan a copiar un examen y digan, no, qué bueno que me permitió copiar, porque eso no es virtuoso. 2. ¿Cuáles son algunas falsas esperanzas que tiene la gente hoy? Muchos creen que simplemente por sí mismos van a poder restaurarse.
Pero ¿qué creen? Ni los alcohólicos anónimos, ni en su momento los neuróticos anónimos, ni los drogadictos anónimos pueden curarse a sí mismos. De hecho, no se curan. Es algo que ya reconocen y que tratan de afrontar día a día. Entonces, es un mito que uno se pueda curar a sí mismo. Es un mito que uno pueda restaurarse a sí mismo. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Qué es lo más que te llama la atención de este encuentro? ¿Cómo Jesucristo fue al estanque donde estaban los incapacitados? No esperó a que ellos llegaran. Simplemente vio dónde estaba la necesidad y fue allí. ¿Lo hacen las iglesias? No. Las iglesias no les importan los demás, en su mayor parte. Salvo algunas iglesias que he visto que tienen inclusive grupos de alcohólicos o de drogadictos anónimos ahí en sus instalaciones. Eso es servir al prójimo. O que tienen bancos de comida, alabado sea el Señor. Eso es servir a la comunidad. No los que están solamente cantando y leyendo la Biblia y ya. Eso no sirve, porque no es lo que enseñó Jesucristo. Tercero, ¿qué retos personales te ha traído ser restaurado por Jesús? El ser diferente. Si uno es diferente, siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque lógicamente no seguimos las modas del mundo, sino buscamos el rostro de Dios. ¿Por qué Jesús le preguntaba al hombre, ¿quieres mejorar o quieres ser sano? En otras versiones. No porque él no tuviera el deseo, sino porque quería ver si de verdad, de corazón, quería recuperarse. Quizás con su invalidez ya había obtenido una forma de obtener dinero. Y pues no, ¿cómo que si es mi fuente de ingresos? Pero no. Él buscaba en su momento que el hombre le pidiera ser restaurado, que reconociera que él solo no podía, sino que necesitaba el auxilio divino. Vamos a continuar. Juan del 5 al 11. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Si uno se enferma una semana, está muriéndose. Imagínese este hombre tener una enfermedad de 38 años. No sabemos cuántos tendría, no nos dice la palabra cuántos, pero era muchísimo más que la mitad de su vida. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? El versículo 7, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Ya vimos que era una leyenda, que se agitaba el agua por un ángel. Otros dicen que era en su momento manantial de aguas sulfurosas, de aguas medicinales, y entonces al momento de que brotaba el agua, pues tenía mayor acción. Y cuando trató de hacerlo, otro se mete antes. En una palabra, como no podía moverse ni nadie lo quería ayudar, pues el hombre estaba totalmente resignado a que no podía entrar. Jesucristo dijo, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Hizo ritual mágico, hizo danzas, hizo en su momento aspavientos, tú vas a ser sano. No, eso demuestra el poder de Dios. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, era un día de reposo para los judíos. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar. A ellos no les interesaba el poder de Dios que se había manifestado en un milagro. Cargaste la camilla. Eso viola las reglas que nosotros pusimos sobre el sábado. Es un pecado. Te vamos a dilapidar.
me sanó, me dijo, recoge la camilla y anda. En una palabra, ¿a quién oyó en este caso, el incapacitado? A Jesucristo. ¿Y a quién obedeció? A Jesucristo. Así sería más o menos como estaba ese hombre. No tenía la más mínima posibilidad de entrar al estanque, porque cuando intentaba hacerlo, resulta que ya se le habían adelantado. Pero es que lo debían de haber permitido otros. Pues eran egoístas. Yo conozco a muchos egoístas. Se deduce que estaba afectado de una parálisis que le impedía desplazarse y necesitaba ayuda para hacerlo. Desde hacía 38 años, sus mejores años habían pasado para él. Era una triste situación en ese momento, solo podía estar tendido en el suelo y arrastrarse para llegar hasta el borde del estanque. No sabemos cuánto tiempo había ido al estanque. Una de las señales mesiánicas es que los cocos saltarían, Isaías 35:6. El agua del estanque no lo había sanado, pero sí la palabra del Salvador. Ay, perdón, no había puesto el texto, ¿verdad? Ah, no. ¿Sí lo había puesto o no lo había puesto? No. Bueno, vamos a poner. Aquí está. Ahí para que se vea ahí en su momento, que se vea como en este caso, la persona estaba totalmente tendida, no podía caminar, no podía moverse. Y solamente después de 38 años le bastó oír la palabra del Señor, ver al Señor, pedir al Señor y recibir la sanación tan ansiada. ¿Buscamos al Señor? Muchas veces no. Yo puedo solo. Yo confío en fulanito, sotanito para restaurarlo. Pero la realidad es que no se restauró. La persona divina de Jesús le comunicó a la persona humana de él la situación del enfermo escogido. Movió su corazón en misericordia. La pregunta que hizo fue sorprendente, puesto que el paralítico desde luego que quería ser sano. Respetando en el enfermo el deseo de ser sanado, Jesús buscó su restauración basado en su deseo íntimo de ser sanado. Jesús nos pregunta si queremos cambiar o no. No actuará, pero si afirmamos que necesitamos transformarnos, esto se producirá por la palabra de Cristo y el Espíritu Santo. Preparan el terreno para llevar a cabo el milagro. La salvación es un milagro. Pero esto ocurre a mucha gente, ¿no es cierto? No a muchos realmente son salvos. ¿Por qué? Porque necesitan tener a Jesucristo en su corazón. Necesitan realmente querer ser restaurados. Si dicen en un servicio muy emotivo, sí, yo lo acepto, pero no cambian en absoluto nada de cómo son. Siguen siendo igual de pecadores. No son salvos. Y realmente la palabra ha sido estéril. ¿Por qué? Porque la persona sigue siendo igual. Versículo 7. El impedido dijo al Señor que sí quiero, pero no puedo. Estaba impedido para entrar en el estanque después de que las aguas se movieran. Cada uno cuidaba lo suyo y como nadie le ayudaba, no iba a lograr su curación. Lo cual pudo ser por el manantial que le surtía agua. Los que sanaban se olvidaban de los que estaban en la espera de un milagro. Eran egoístas. Él se interesó por los hombres. No se desentendió, Filipenses 2, del 6 al 8. Siempre llegaban antes que él. Era triste esa confesión. Reconoció su incapacidad de que por sí mismo lograra ser sano. Hay en muchos lugares, oí en México en una finca en donde había un supuesto pozo milagroso, en donde la gente se sanaba. A ver, ¿es el 8? ¿Es el 8? Sí. Sí, perfecto.
Y entonces la gente se arremolinaba sobre eso. No sabemos si era una leyenda o si verdaderamente ese pozo tenía algún tipo de situación curativa. Pero ¿qué pasa? Esas son las leyendas, esos son los mitos. Cosas que consideran o que dicen que sucedieron, que muchas veces no son ciertas. Pero a fin de cuentas, lo importante es la fe en Dios, porque es a la que puede en su momento realmente restaurarnos. Su sola palabra fue suficiente para sanar al enfermo. Él es omnipotente, era sorprendente, llevaba 38 años postrado. Eso es un milagro, fue una recuperación total. Hizo que se levantara, tomara su camilla y caminara. De una invalidez total pasó a disfrutar a una sanidad completa. Le ordenó llevar la camilla pese a que era sábado. Nada ni nadie puede resistirse a la ejecución de aquello que Dios determina. ¿Es el 9? Sí. Perfecto. Algunos encuentran semejanzas entre este milagro y el que Marcos narra Marcos en 2, del 11 al 2. Lo importante es que lo sanó después de 38 años de enfermo, a través de un milagro, una curación completa, al instante. Es admirable e imposible para el hombre, para los religiosos judíos, era una violación a las leyes sabáticas, y más que se hizo en Jerusalén, centro de la religión judía. Para Hendrickson, los judíos los veían como holganza, una pesada carga. El hombre había sido hecho para el día del reposo. Jesús veía el sábado como trabajo y descanso. El día de reposo había sido hecho para el hombre. El lisiado estaba alegre por haber sido sanado, y el conflicto con los fanáticos religiosos de su entorno por violación de reglas absurdas. Entonces vemos por una parte el poder de Dios que se manifestó en un milagro. ¿Pero qué hicieron los líderes judíos? Violó el sábado. Pero si lo acaba de sanar Dios, violó el sábado. Y así son exactamente los líderes religiosos de nuestra época. No entienden que lo fundamental es ver el poder de Dios, no si se respeta un día o no. Lo importante es la restauración de las almas, no en su momento si violó tal o cual lineamiento que ha dicho la tradición, la iglesia, etc., o alguno que otro hombre. Los judíos enseñaban que había 39 reglas que quebrantaban el descanso sabático, como era la de llevar una carga, camilla, Éxodo 20:10, Jeremías 17:19-27, Nehemías 13:15. Pero eran para las que podían generar ingresos. Aquí nadie le iba a pagar porque el paralítico llevara su camilla, lo cual no era el caso. Posiblemente el castigo por esa violación era la lapidación, o sea, que lo mataran a pedradas. No les importó el milagro, sino la apariencia de piedad, en el cumplimiento fanático de la norma legal. Y al ordenar Jesús esa transgresión, él se hacía también culpable. Los altares a las tradiciones provocan que la vida espiritual sea fatiga y sin gozo alguno. Si usted quiere en su momento emular a los judíos, porque si hay los sabáticos, son emulantes de lo que es los judíos, pues tienen que respetar las 635 reglas, entre ellas las 39 de actividades que no pueden realizar en sábado. Pero ¿qué creen? Esto nada más fue para los judíos. Él no reconoció culpa, sino en este caso lisiado, sino que lo hizo porque quien lo sanó se lo mandó. Fue el testimonio de alguien que recibió un milagro de sanidad. Y Jesús lo sanó por su propia palabra. Hipócritamente veían el aparente quebrantamiento de la ley, el descanso sabatino, pero ignoraban la misericordia y gracia de Jesús, que sanó a un enfermo que tenía 38 años de esa condición. No glorificaban a Dios por el milagro hecho, sino que se enfurecieron con él por haberlo hecho en sábado. No les importa la gracia que Dios hacía el que tenía una necesidad, sino solo acusarlo por cargar la camilla.
persona literalmente fanática, legalista, no les va a interesar lo que haga Dios por la vida de los demás, sino si esa persona es o no como ellos. Y entonces vemos que esos fanáticos llegan a ser verdaderas locuras. Jesús restauró al paralítico conforme a su poder, gracia, propósito y perfecta voluntad. Juan no da detalles de la vida del paralítico ni el porqué de su condición, pero sí tenía enfermedad, soledad, pobreza y desesperanza. Jesús solo sanó a ese hombre, quizás por ser uno de los más desamparados y necesitados. Allí es donde la gracia de Dios resplandece más fuerte. El paralítico representa a la raza humana en su condición y muestra la obra misericordiosa de Dios al traerle sanidad por medio de Jesús. ¿Jesús sigue haciendo milagros? Sí, y de hecho lo vimos con el testimonio del pastor o del reverendo que hace el material en habla inglesa. Cuando la ciencia, cuando la medicina dice ya no se puede hacer nada, Dios tiene la última palabra. Jesús restauró al paralítico y le presentó un reto. La pregunta fue, ¿quieres ser sano? Jesús no solo lo sanaba si él quería hacerlo, y estaba dispuesto a pagar el precio de la nueva condición. El paralítico tenía una vida hecha. Aunque fuese miserable, si era sano, era una nueva vida, con más oportunidades. Ese era un reto. Ese desafío se presentó a cualquier persona que sea restaurada. Él lo sabía y el paralítico tuvo que levantarse, recoger su camilla y andar. Tenía que cambiar su vida. Jesucristo le dio la opción de no hacerlo. Pero él eligió seguir y obedecer las palabras de Jesús. El hombre tuvo que actuar. Al hacerlo obedeció a Jesús, pero violó una de las 30 y tantas actividades laborales que según los religiosos fariseos quebrantaban el descanso sabatino. Pero él obedeció a Jesús, aún sin saber quién era. Era leal al hombre que nos sanó, aún sin conocerlo. Y no a los religiosos judíos que lo ignoraron durante tantos años. Y ahora le recriminaban una falta útil, una falta intrascendente, útil es sinónimo. Vamos a ver la pregunta. ¿Por qué la salvación es un milagro mayor que la sanidad física? Porque la salvación es para siempre y nos da la oportunidad del perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Cómo se han superado tus expectativas con la vida en Jesús? Como dice el apóstol Pablo, de la muerte se pasó a la vida. Y realmente ahora sí hay un gozo real. Del 19, Juan 5 del 19 al 21. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Aquí es donde se ve la diversidad de personas entre el Hijo y el Padre. Aunque algunos unitaristas dicen que eso es falso y que Dios es uno solo y que no puede haber un Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún más cosas más grandes que estas demostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Vamos a ver a qué se refiere en el contexto. Porque es así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien es Él, a quien Él le place. En el post dice, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere.
Juan 5, del 17 al 30. El contexto de los versículos 19 al 47 es el discurso de Jesús. Jesús depende constitutivamente del Padre con los mismos poderes de Dios. El operar del Hijo está vinculado a lo que ve hacer al Padre. La naturaleza humana de Él estaba totalmente sometida a Dios. 4:34, 8:29. Cuando no aparece el libro, significa que es de Juan. Hechos 10:7. Pero en cuanto a su voluntad divina, no estaba sometido a la voluntad del Padre. Era concordante con ella, siendo una misma. El Hijo actúa como ve actuar al Padre, luz de Dios que viene a este mundo. 1:9. Juan 1:9. El mismo versículo 19. En el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, es el resplandor, Jesucristo, de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. 1:9, 8:12, 2:46, Hechos 1:3. El Hijo no se ilumina a sí mismo, sino que transmite la luz del Padre. El Hijo revela al Padre, 1:18. El que lo ve a Él, ve al Padre, 14:10. Es la relación paterno-filial dentro del seno trinitario. Por eso el Hijo no ignora nada de lo que el Padre hace. Mateo 11:27, Lucas 10:22. La procedencia de Él es inmanente y solo en su Hijo unigénito. La generación se genera y se extingue en el Verbo. Su comunicación se da por la mente y puede expresar todo el pensamiento del Padre. Es omnipotente como lo es el Padre. Entonces es Dios. El Padre eterno engendró a un Hijo eterno que es igual a Él. Si no se cree en la Trinidad, pues no se puede entender estos versículos. ¿Por qué? Porque no podría estarse refiriendo Dios a sí mismo en este pasaje. Versículo 20, vamos a ver si estamos bien. Sí estamos bien, ¿verdad? Sí. La relación del padre e hijo se sustenta en el amor mutuo, coincide con la generación, le comunica todo lo que hace porque lo engendra. Su amor es absoluto hacia el Hijo, todo cuanto hace lo hace por el Hijo, 1:3. Todo cuanto tiene el Padre es también del Hijo eternamente. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Tienen entre estas dos personas divinas un conocimiento pleno entre ellas. Es por naturaleza, no por aprendizaje. Su obrar es idéntico. Las obras que hizo Jesús son pequeñas comparadas con las que hará, porque Él iba a dar vida eterna por la resurrección de los muertos. 11:43-44. Y de Él mismo, 10:16. Y serán asombradas. Son asombrosas. ¿Nos maravilla lo que hizo Jesús? Amén. Sí, nos maravilla. Al menos yo sí me encuentro maravillado y por eso tenemos este ministerio. Dios tiene el poder pleno sobre la vida corporal y espiritual. Deuteronomio 32:39, primera de Samuel 6. Puede resucitar a los muertos y Jesús anuncia que Él también lo tiene. Puede vivificar a quien quiera. Puede resucitar temporalmente a un muerto y luego morirá, por ejemplo, Lázaro. Pero también puede comunicar vida eterna para todo el que cree. Entonces Él puede dar vida eterna a todo aquel en Él cree. El hombre natural está muerto. Requiere una resurrección espiritual, una restauración, que se logra por la unión vital con Cristo. Efesios 2:6. Por tanto, el Hijo puede vivificar a cuantos quiera, a todos los que depositen su fe en Él. Busca su restauración. Ezequiel 23:11. Jesús tiene las llaves del Hades. Apocalipsis 1:18b. Por eso puede dar vida a todo el que crea en Él. Y ese es un postulado de fe de los cristianos. Pero necesita
arrepentirse y verdaderamente ser restaurados. Si usted no se ha arrepentido y sigue siendo tan mundano como siempre, pues simplemente no se ha restaurado. Jesús restauró al paralítico mostrando que Él es Dios. Sanar en sábado llevó a los judíos a querer matar a Jesús. Él no les dio razones para justificar esa acción, sino que afirmó hacer el bien porque el Padre trabajaba haciendo el bien. Hacía lo que hacía porque el Padre lo hacía. Puede hacer todo lo que el Padre hace. Y entonces vemos que es Dios y es digno de adoración. Afirmó su igualdad con el Padre. C.S. Lewis afirmó que Jesús o es un Dios o es un loco o un mentiroso. Nosotros creemos que Jesús es Dios hecho hombre. Ahora, aquí cuando hay la naturaleza humana y la naturaleza divina, están los dos en una misma persona y eso se llama unión hipostática. Dice, hecho hombre, restauró al paralítico como un adelanto de las obras que haría. Un milagro, pero a los judíos solo les interesaba su religión, reglas y regulaciones. Para él solo una muestra de lo que haría, porque el Padre lo ama. Cuando una persona recibe la salvación y es restaurada, es una obra mayor que cualquier otro milagro, porque es tener su vida precisamente para siempre. Una vida eterna. Jesús restauró al paralítico como muestra de la restauración final que hará. Él enfatizó que es igual al Padre. Les dijo que igual que el Padre, Él tiene poder para dar vida a los muertos. La Biblia enseña que Jesús da vida espiritual. Aquí y ahora Jesús que resucitó entre los muertos y con ello venció a la muerte para siempre. La sanidad del paralítico fue una señal de que todos los que creemos en Jesús resucitaremos para vida eterna. Para eso se refiere cuando asegura que Él da vida a quien quiere. Y lógico, a quien como hizo el paralítico le confiesa que Él solo no puede hacerlo, sino que necesita de Cristo. Pregunta, esa es la persona y es la última. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ser restaurados por Jesús? Dándoles testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Si no ha hecho nada en su vida, pues no va a poder dar testimonio. ¿Qué nos enseñan estas palabras que Jesús acerca de nuestras prioridades en la vida? Que debemos buscar a Dios, que debemos buscar el rostro divino de Cristo y que todo lo demás vendrá por añadidura. Muy bien. Vamos a ver este pequeño texto. ¿Lista? Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Esa es la restauración. Vamos a concluir esta escuela dominical haciendo una pequeña oración. Amantísimo Padre, tú nos has enseñado que para verdaderamente serte fiel necesitamos reconocer que somos pecadores, que necesitamos restaurar nuestra vida, que necesitamos cambiar nuestros hábitos mundanos y hacer que la presencia del Espíritu Santo more en nosotros. Tú nos puedes restaurar porque necesitamos de ti, como lo hizo en su momento el paralítico, que venció una enfermedad de 38 años tan solo con la palabra poderosa de Dios. Hoy te pedimos que hagas un milagro en nuestras vidas, que nos ayudes en todas las dificultades que tenemos, pero sobre todo, Señor, que nos hagas más fieles a ti y más obedientes a tus mandamientos y ayudemos realmente a los que lo necesitan. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los